Dios va a hacer cosas preciosas. Bueno, y estamos en un nuevo comienzo también, con una nueva serie que va a ser de bendición para todos nosotros, donde vamos a ver similitudes, vamos a ver confirmación, pero también nosotros vamos a recibir una palabra maravillosa para nuestro día a día, para cómo batallar, cómo seguir adelante. Sabemos que el ser cristiano es para guerreros, ¿sí o no? Este año comenzamos, no sé si recuerdan, con una serie de guerra espiritual. ¿Sí lo recuerdan? Y qué importantes fueron esos mensajes. Qué bendición poder uno recordar que Dios nos ha llamado a luchar en el nombre de Jesús, en una victoria ya, en una guerra ya ganada, en una batalla ganada por la obra de Cristo Jesús. Yo no sé si tú, pero yo estoy siempre completamente agradecido con Él por las múltiples oportunidades, por su gracia maravillosa que Él ha tenido conmigo. ¿Alguien está agradecido por esa gracia totalmente inmerecida? Obviamente la gracia siempre es inmerecida, pero en este caso el Señor, como decimos popularmente, se pasó. O sea, su gracia es maravillosa. Y vamos a ver durante estas semanas, 3 semanas, hoy la introducción del proyecto Nehemías. Diga conmigo, proyecto Nehemías. Y ahora vamos a decir nuestro proyecto. Si recuerdan, hace semanas atrás estuvimos hablando un poco de Zacarías. Estuvimos hablando de este libro profético y de cómo Dios había levantado a un líder, a una persona que estaba a cargo de la construcción del templo de Jerusalén. ¿Recuerdan el nombre de esta persona a cargo? ¿Alguien recuerda? Zorobabel. Muy bien, Zorobabel era la persona que estaba a cargo de la construcción del templo, y también había un sumo sacerdote al cual Dios lo reviste, que Dios le muestra cómo poder reconstruir el templo, y se llamaba Josué, el sumo sacerdote. Estos dos personajes están en la misma época de Nehemías. Pero Nehemías no va a reconstruir ni el templo ni el sumo sacerdote, sino va a reconstruir las murallas. Diga conmigo, murallas. ¿Qué significa tener murallas? ¿Qué es una muralla? Bueno, obviamente la muralla es protección, es cuidado, es establecer fronteras. Las murallas en el tiempo de Jerusalén, en esa época, eran completamente esenciales e importantes. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros los creyentes debemos levantar murallas de protección en nuestra vida. Tenemos que levantar murallas de oración, murallas de santidad, murallas relacionales. No poner murallas con las personas, sino saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Todo eso es parte de nuestro proyecto como hijos que somos. Así que estamos avanzando, seguimos avanzando en la reconstrucción de una nueva casa. Es un lugar que estamos reconstruyendo, pero aquí ya está la iglesia. La iglesia siempre ha estado. La iglesia no ha necesitado de casas. Lo que sí debemos hacer es ensanchar el territorio, y debemos buscar la manera de alcanzar personas que lleguen a la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál era el problema que estábamos enfrentando ya aquí? Que ya era más complejo para nosotros servir de la mejor manera a nuestra congregación. Ya llegamos a un punto donde era muy complejo, muy difícil seguir y continuar, y seguíamos orando, inquietados por el Espíritu Santo, hasta que Dios abrió la puerta. Dios siempre abre puertas, porque hemos decidido edificar un hogar y no un sitio. Hemos decidido edificar la iglesia, porque eso es lo que hace Cristo. Cristo edifica ¿qué? La iglesia, su iglesia. Y esa es la tarea de cada uno de nosotros como hermanos en la fe, pero también en nuestras casas, en nuestros hogares. Yo debo edificar un hogar, no solamente construir una casa, sino edificar un hogar. Hoy comenzamos entonces, como les decía, esta serie con este libro maravilloso de Nehemías. Yo me imagino que alguno de ustedes ya lo habrá leído y ya lo habrá analizado, pero vamos a encontrar una cantidad de recursos, de bendiciones durante todo este tiempo. Vamos a ver similitudes asombrosas, como lo aprendimos la semana pasada. Si estuviste, descubrimos que el tiempo del cierre de la compra de nuestra nueva casa a la fecha, que es el 21 de septiembre, que es nuestro día de inauguración, donde todos vamos a estar con nuestros mejores vestidos de gala, con nuestros invitados, amén, vamos a estar ahí.
Son 52 días. Y en 52 días también Nehemías reconstruyó las murallas. El mismo tiempo, yo cuando me di cuenta de esto, que fue una revelación, casi me caigo para atrás. O sea, que tú digas, oye, yo estaba estudiando ahí en Nehemías con mi hija en el devocional y yo me inquieté. Todo comienza con una inquietud, ¿sí o no? De parte del Espíritu Santo. Me inquieté y dije, ¿será que del tiempo de cierre al comienzo serán 52 días? Yo creo que sí, hice los cálculos. Exacto. Una cosa de verdad impresionante. Cosas así vamos a ver durante todo este tiempo, que nos va a servir no solamente como iglesia, sino también como individuos que somos parte de la iglesia, como familia de familias que somos en Cristo Jesús. ¿Y qué tal si oramos? Y antes de presentar la palabra, nos presentamos para recibir de parte de Dios este mensaje. Te invito a que cierres tus ojos y ahí donde estás le digas al Señor: gracias porque me tienes aquí, Padre, para escucharte. No estoy aquí para solamente oír, estoy aquí para aprender y para poner en práctica. Estoy aquí, Señor, porque anhelo de tu palabra viva. Ella es la herramienta con la cual yo puedo seguir adelante. Es tu palabra la que nos sostiene. Es tu palabra la que nos guía el camino. No son ni nuestras experiencias, ni nuestras emociones, ni nuestro intelecto. Es tu palabra a la cual cada uno de hoy se somete. Y te damos gracias, Señor, y sabemos que en nuestras batallas diarias, Señor, es a través de ella que encontramos la victoria y la salida. Te honramos, Señor, y oramos que tú obres maravillas el día de hoy, como lo has hecho día tras día en todo este proceso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si vamos al libro de Nehemías, en el capítulo 1, verso 1, vemos que Nehemías se presenta. Nehemías se presenta en la carta, y algo interesante es que solamente nos dice el texto que Nehemías, hijo de Jacalías, no más, no nos dice nada más. No nos enseña de qué tribu era, no aparece la genealogía de este hombre, no nos dice si era un sacerdote, si era de la tribu de Judá, nada que ver, no nos dice absolutamente nada de Nehemías, solamente que era hijo de Jacalías y que tenía un rol ya desempeñando en el reino de Persia, en la capital de Susa, en la capital del reino persa que se llamaba Susa. Allí él estaba trabajando como copero del rey. Y para los que ese por ejemplo no es una actividad que hoy en día se tenga, no hay, yo no creo que haya un copero como tal del rey, pero sí hay personas encargadas dentro del staff de un mandatario que velan por los detalles de ese mandatario, por su seguridad, por su agenda y demás. Nehemías tenía ese rol, digámoslo. Era una persona que estaba a cargo de gran confianza, de enorme posición e influencia dentro del reino, que se le permitía tomar de la copa del rey antes que el rey, por si había un envenenamiento, por si estaba mal el vino. Nehemías tenía que poner su vida en riesgo para proteger al rey. Qué interesante ese trabajo, ¿no? Imagínense eso, que salga por ahí en LinkedIn o en Facebook, esa oportunidad. Ponga en riesgo todos los días su vida para el rey. No, pues tremendo, ¿no? Pero este hombre se jugaba la vida todos los días porque el rey Artajerjes era el rey quizás más importante de ese momento y de la zona. Esa era la función de un copero. Ahora, era una función importante dentro del reino persa. ¿Qué tiene eso que ver con el reino espiritual? ¿Qué tiene eso que ver con el propósito de Dios para la vida de Nehemías? Y yo no sé si me sigues acá, pero muchas veces nosotros pensamos en nuestra propia vida: bueno, pastor, yo trabajo en tal lugar, yo soy empresario, yo soy maestro, yo trabajo en limpieza, yo trabajo en construcción, yo soy estudiante universitario, yo voy a mi high school. Cualquiera que sea tu rol ahora, a veces pensamos que no es el rol que Dios tiene para nosotros. A veces pensamos que solamente estamos ahí porque nos toca estar ahí, pero por mí yo me estaría en otro lugar porque yo aborrezco lo que hago. Pero no nos damos cuenta que en esos roles diarios, cotidianos, es ahí donde Dios va a glorificarse en nosotros. Qué interesante, porque Nehemías seguramente también se le escapó. Dijo: bueno, yo soy copero del rey, pero
¿Qué va a pasar con la ciudad de Jerusalén? Estoy a mucha distancia, estoy lejísimo de Jerusalén. Nehemías no había nacido en Jerusalén, había nacido en el reino persa, o sea que era un inmigrante, hijo de inmigrantes, como muchos de nuestros hijos o algunos de los que ya están acá, que sus padres los trajeron, vinieron acá y nacieron ustedes acá. Y como yo le digo a mi hijo, mi hijita Canelita, yo le pregunto: Canelita, ¿tú eres colombiana o eres de Estados Unidos? Y yo no sé si tú como padre le has hecho esa pregunta a tus hijos que nacen acá. Yo creo que casi todos le hemos hecho esa pregunta, no sé por qué, pero uno se la hace a ver qué le responde el niño. Y en mi caso, y yo sé que en muchos de ustedes me dice: Yari, yo soy colombiana. ¿No es cierto? Ella dice: yo soy de Colombia. Pero sabemos que ella es ¿qué? Americana, ella es gringa. Ella es pura americana, ella piensa como piensa el norteamericano. Es más, mi hermano me dice que él vive en Colombia y yo llevo acá más de 25 años. Me dice: usted también es gringo, usted ya no es colombiano. Y yo: ¿en serio? Pero si a mí me encanta me dijo: usted ya piensa, usted ya hasta su modo de hablar es diferente. Y yo: ¿en serio? Yo pensé que yo me hablaba puro rolo colombiano, así bogotano. Pero no, me dice: usted ya es diferente. Porque cuando uno lleva tantos años en un lugar, uno se asimila, aclimata, ya uno piensa diferente, uno ya ve las cosas desde otro lente, ¿sí o no? Pero mira que Nehemías, a pesar de que había nacido allá, cuando se enteró de la dificultad que estaba viviendo el pueblo, de sus antepasados, dice el texto, sintió un gran temor, un gran dolor por la humillación que ellos estaban enfrentándose. Así que, mis amados, no importa en el momento, en el lugar en donde Dios nos haya puesto en este momento, no despreciemos lo que estamos haciendo ahora. Hagámoslo para la gloria de Dios. Que a través de ese lugar o de esa persona, de ese jefe, de esa compañía, Dios se puede glorificar de maneras maravillosas en tu vida o en tu familia. Yo recuerdo años atrás, cuando empecé a trabajar en una oficina de inmigración, fue a través de esa oficina con la cual yo pude obtener en ese momento mi legalidad en los Estados Unidos. Y en su momento, cuando empecé, yo no sabía eso. Yo dije: voy a dar lo mejor en ese lugar. ¿Y qué hizo Dios? Dios se glorificó. Tú no sabes lo que Dios puede hacer ahí en esa línea de producción. Tú no sabes lo que Dios puede hacer ahí en esa ama de casa, criando a tus hijos de la mejor manera. Lo hemos dicho varias veces. Thomas Alva Edison tuvo una madre que se dedicó a la crianza de ese hijo, y ese hijo llegó a ser un genio científico porque tomó su rol en serio, de cuidar, de guiar y de educar a su hijo. No sabemos lo que Dios puede hacer a través de nosotros, pero si lo hacemos para Dios, Dios se va sí o sí a glorificar. Y así fue lo que sucedió con la vida de Nehemías, porque al final de cuentas, ¿cuál era el propósito de Nehemías? No era ser copero del rey. Ese no iba a ser, ese era el trampolín, ese era el medio. Pero ¿cuál era el propósito de Nehemías? Ser gobernador de la provincia de Judá. Y allá el Señor lo quería llevar, pero para eso debía ser copero del rey. Vamos a ver por qué. Dios siempre tiene un plan. Vamos al versículo 1 del capítulo 1 y vamos a leer algunos versos que nos dan contexto de lo que hemos estado hablando. Dice: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu, que en el tiempo actual sería, o en nuestro calendario, sería el mes de noviembre del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, que es la capital del imperio persa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro, y por Jerusalén. Hago un paréntesis acá. ¿Qué está diciendo aquí Nehemías? Nehemías está hablando con un hermano y con unas personas que venían de Jerusalén y le dieron un reporte de los que no fueron deportados. Estamos hablando 70 años más o menos después de la deportación a varias naciones, entre una de ellas Babilonia, Persia y demás. Debido a la infidelidad del pueblo de Israel, el Señor permite que estas naciones los invadan, destruyan el templo de Jerusalén, derriben las murallas,
y sean deportados. Fueron deportados de su nación a otros territorios. Y él pregunta por los que quedaron, por ese remanente que permaneció en Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. ¿Por qué? Bueno, aquí nos explica: porque la muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Hago otro paréntesis aquí. Qué importante es tener murallas en la vida. El enemigo observa áreas de debilidad en nosotros, y si nosotros somos propensos a abrirle puertas al enemigo en todas las áreas, emocional, moral, física, económica, ¿usted cree que el enemigo va a perdonar eso? Él se va a meter. ¿Y qué va a causar? Gran calamidad y humillación. Él no se va a quedar con eso ahí. Entonces tengamos mucho cuidado. La muralla de Jerusalén sigue derribada y con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. O sea que Nehemías tiene esta conversación con los que vienen de Jerusalén y les pregunta, tiene una inquietud. Y yo considero que siempre debemos prestarle atención a nuestras inquietudes. Hay un dicho en inglés que es pay attention to the tension, o presta atención a la tensión. Si hay algo que te está inquietando, debes prestarle atención. No debes ignorarlo. Ahora, no te debes preocupar por ello, pero debes hacer lo que hizo Nehemías. Se identificó con el dolor de aquellos que estaban pasando la calamidad de estar en un lugar expuesto a animales, a otros saqueos, a que otros pueblos vinieran y tomaran a las mujeres y a los niños, que los deportaran a otros lugares. O sea, estaban completamente expuestos. Y Nehemías se identificó con ese dolor. Me pregunto si nosotros nos identificamos con el dolor de la gente. Nos identificamos con el dolor de una persona que no tiene documentos en el país, que está pasando por situaciones difíciles y que no sabe qué hacer en estos momentos de zozobra. Nos identificamos con alguien que sufre con su tema alimenticio y no puede salir adelante de problemas que tiene en su vida. Nos identificamos con aquella madre que tiene un hijo que todavía no viene al Señor y que tiene problemas de alcoholismo, de drogadicción. Nos identificamos con esas situaciones cotidianas, o ya decimos, como somos cristianos, como hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, entonces yo ya estoy bien en la comodidad y la tranquilidad de la gracia. Mira que no es así. Nehemías estaba en un lugar de privilegio. Él era un persa más, pero cuando entendió la situación tan difícil de su pueblo, se identificó con ellos. ¿Por qué no decimos juntos: yo me identificaré con el dolor de mis hermanos? No ignoremos esas inquietudes, no la pasemos por alto. ¿Qué es lo que debemos hacer? No es ponernos, ay no, qué cosa tan terrible, y empezar a hablar con todo el mundo de lo terrible que está la cosa, que eso es lo que hacemos, ¿no? Oiga, ¿sí vio las noticias? Uy, ¿sí vio lo que pasó en tal lugar? Que eso es lo que todos nosotros hacemos, pero hablar de ello no resuelve nada. ¿Qué debemos hacer? Lo que hizo Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Sintió gran dolor. Realmente, genuinamente nos duele. Quizá lo primero que le debemos pedir al Señor: Señor, dame un corazón que sienta el dolor, sensible a las dificultades que pueda estar pasando una persona. Y lo siguiente es ayunar y orar. Ayunar y orar. Y ver de qué manera podemos hacer una verdadera diferencia. No es muchas veces de una vez reaccionar. Mira que Nehemías no se puso a abrir el Facebook y a colocar una cantidad de comentarios. Obviamente Nehemías no tenía Facebook, pero lo que estoy diciendo es que no se puso a buscar su propia salida, a buscar un activismo social. ¿Qué hizo? Voy a orar. ¿Quién puede darnos la salida frente a las problemáticas que podemos estar viviendo como sociedad? Solo Dios. ¿Quién puede abrir puertas? Solo Dios. ¿Quién puede dar influencia? Solo Dios. ¿Quién nos hubiera dicho hace un año atrás, cuando estábamos orando, quizás un poco más, unos 2 años atrás, cuando orábamos, pastor,
Señor, danos un lugar. Muchos de ustedes se unían en oración. Habían personas que venían y nos decían, sigo orando por un lugar, sigo orando por un... ¿Sabe que Dios te escuchó? Porque era una inquietud ¿de quién? Del Señor. Y cuando hay inquietud de Dios, si lo presentamos delante del Señor, inclusive este lugar lo queríamos comprar y se cerró la puerta. Se cerraron las puertas. No, aquí no, ustedes no van a estar acá. Y orando, Señor, pero buscábamos lugares, que una bodega por aquí, que otro lugar por allá, que un restaurante que se había inundado hace años atrás lo fuimos a ver, eso parecía una película de terror y allá nos metimos con lámparas, sí, aquí podemos hacer algo en el nombre de Jesús. O sea, buscando, viendo con ojos de fe, ¿no es cierto, pastor? Y no, bueno, lo único que llegamos a la conclusión es Dios tiene otra iglesia para nosotros, otra iglesia que ya esté pasando su tiempo y podamos extender. Y exactamente eso fue lo que sucedió. Y el Señor nos dio esta grandiosa oportunidad para hacer una enorme diferencia. ¿Por qué Dios nos lleva a Somerville? Eso lo preguntó por ahí Pastor Gary hace un par de semanas atrás y tú viniste. ¿Sabes por qué Dios nos lleva a Somerville? No por nosotros. Él no nos lleva allá, porque ustedes hicieron muy bien, lo lleva allá. No se trata de nosotros, diga eso, no se trata de mí. Se trata de los que Dios va a alcanzar allá. Y te va a usar a ti y a mí, a pesar de nosotros. ¡Wow! Esa es la gracia de Dios. Por eso les dije al comienzo, ¿quién está asombrado de su gracia? Por gracia. Es por su favor y su gracia que tiene por nosotros. No por ningún merecimiento, sino por su gracia, su amor y su misericordia. Pero debemos identificarnos con las necesidades a donde Dios nos llama. Porque seguramente, y esto lo creemos de parte del Señor, Iglesia Cristiana Vida Integral Somerville, ahí vamos a sentarnos para expandir a muchos otros lugares. Pero hay que tener ese corazón de realmente ir donde Dios nos llame. ¿Qué necesidad podemos nosotros llegar? ¿Cómo el evangelio, cómo una iglesia cristiana bien integral puede llegar y hacer una diferencia en X lugar? Y ahí es donde el Espíritu Santo va a mostrarnos el camino. ¿Cómo lo hizo en la vida de Nehemías? Nehemías se identificó con el dolor y él le entregó la carga al Señor. Identificarnos con el dolor no es quedarnos en el dolor. Y eso es una tentación. El quedarse uno en el dolor, la victimización es muy peligrosa. Muchas personas que se quedan como víctimas. No, pero es que yo siempre lo mismo. Es que a mí siempre me pasan las mismas cosas, yo no sé por qué a mí. Pero yo siempre, si tú te quedas ahí te quedas. Una cosa es que te sientas mal o te duela algo, pero vamos a orar. Vamos a clamar, yo no me voy a quedar ahí. Yo no me voy a quedar en esa situación compleja, difícil, hasta imposible para mis ojos. Voy a orar. ¿Tú sabes lo que es presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien el que creó todo el universo y las estrellas que están en expansión, y poderle decir, Señor, aquí está mi vida? ¡Wow! Mira lo que quería hacer Nehemías. Vamos a ver ahora más adelante porque oró y vamos a ver qué oró. Él oraba sabiendo a quién oraba. Mira que él no se presentó ante el rey, no dijo, bueno, como yo soy Nehemías y tengo la influencia del rey, vamos a presentar donde el rey. No. Él no dijo, porque yo soy Nehemías Upegui, vamos a hacer mi apellido. No. No usó ni su apellido, ni quién soy, usted no sabe quién soy yo, nada de eso. Simplemente dijo, Señor, dame la estrategia porque yo tengo un plan. Cuando nos identificamos con el dolor, hay un plan. Las oraciones de un hijo de Dios deben ser con propósito. Lo repito porque de pronto 2 amenes no son suficientes para esto tan poderoso. Las oraciones nuestras deben ser con propósito. No simplemente orar por orar. No es simplemente repetición de repetidera. No piensa que Dios como que se agrada con el tiempo de repetición. No. Una oración de 1 minuto con propósito puede ser más grandiosa que una oración de 2 horas sin propósito. Y con una intencionalidad. Digan amén a eso, de vez en cuando vale la pena. Intencional. ¿Qué voy a hacer yo
con esta oración. Señor, toca a mi vecino, pero uy, no, Señor, es muy duro, Padre, pero tócalo tú, lleva. Y el Señor dice, bueno, cuando lo veas salir hoy, salúdalo. No, Señor, en el nombre de Jesús, yo no sé inglés, Señor. Hay que orar con intencionalidad. Yo estoy aquí, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Qué puedo yo hacer? Un mensajito. En estos días me pasó varias veces. Yo estoy orando, no sé si a usted le ha pasado, y se le viene alguien a la mente que usted de pronto no pensó en esa persona o en esa situación. Me pasó en estos días y quedé inquieto. Y pasó un día y yo, bueno, no hice nada. Al día siguiente oré, otra vez la inquietud con esa persona. Y yo, venga, me mando un audio. Paré la oración. Yo, ya, Señor, fulano de tal, estaba inquieto, ¿cómo estás? Dios te bendiga, te quiero mucho, estamos aquí. Hay cosas que debemos hacer porque Dios sabe por qué las debemos hacer, porque hay una intención. El Señor quiere movernos a algo. No solamente pasar tiempo en oración porque hay que pasarlo, sino por un propósito determinado. Entonces Nehemías ora con propósito, y dentro de esa oración lo primero que hace es reconocer su maldad, la de su familia, la de su nación. Dice, somos corrompidos. Qué buena oración esa, ¿eh? Porque a veces nos pensamos muy buenazos, muy cheverongos, pero la verdad es que el pecado en esta naturaleza pecaminosa está corrompida por los deseos engañosos. Efesios capítulo 4, versículo 23, dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo que debemos tener una nueva mente, una nueva actitud debido a los deseos engañosos y sensuales de esta naturaleza pecaminosa que está corrompida. Él dice, ustedes deben permitir que el Espíritu los vivan de la manera que Dios le agrada. Debemos nosotros estar siempre listos y prestos para que el Espíritu Santo habite de manera gloriosa en cada uno de nosotros. Y él reconoce su corrupción, reconoce la corrupción de su país. Dice, lo que hemos vivido lo hemos merecido, el ser exiliados, el ser deportados, esto lo merecemos. Pero Señor, recuerda tu pacto. Recuerda lo que tú le dijiste a Abraham, que aunque fuesen deportados a las regiones más lejanas de la tierra, tú los ibas a regresar a tu tierra. Él conocía la palabra, él conocía las promesas de Dios. Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, así vengamos a la iglesia 20 años, si ignoramos la Biblia, ignoramos sus promesas, estamos completamente desarmados. Y el enemigo hace fiestas con usted y conmigo cuando no estamos caminando en la palabra de Dios. Algo que yo recibí en estos días, y yo estoy hablando un poco de varias cositas pero que se unen. En estos días, cuando estuvimos, pastor, en el evento de Libres para Amar, en la convención internacional, dijo algo el pastor Luis Fernández que a mí me llegó. Y yo soy ese tipo de personas que escucha, pero hay algo que me dicen, y eso es como que no solamente oyes, sino que realmente lo recibes. Y espero que así te pase en este momento, que recibes algo, no solamente escucha algo. Esto que dijo es para mí, esto lo tengo que tener en cuenta. Y él dijo algo que me quedó. Dijo, él dice, yo lo que hago cuando tengo una mentoría con alguien, un coaching le llama a él, yo le receto la palabra de Dios, como si fuese una receta médica, ¿no? Y yo dije, ahí como que se me iluminó. Yo dije, ¿yo por qué no hago eso conmigo también? Si yo tengo un problema en mi vida, ¿por qué yo no voy a la palabra de Dios? Yo tengo la palabra de Dios, ella es sanidad para los huesos, dice las escrituras, ella es aliento de vida. ¿Por qué yo no vivo y medito en una palabra, si sea una palabra por semana? Y lo empecé a practicar y vieran la diferencia en las luchas diarias. Uno a veces lucha no, pero es que yo voy a luchar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer las cosas a mi fuerza. Que está muy bien hacer cosas bien, chévere, tú puedes hacer mucho, pero si no está la palabra de Dios como base, como guía, como que estás completamente llevándola a tu mente, meditando en ella todos los días, la diferencia es completamente otra, porque es el poder de Dios en acción en tu vida. Eso es lo que tú y yo le invito a que hagamos, que llevemos intencionalidad en nuestra relación con Dios,
que nos esforcemos por caminar en su palabra. No solamente los esfuerzos naturales que tú y yo podamos hacer, que está muy bien que te madrugues a las 5, 4, 3 de la mañana a orar, pero ten intencionalidad y no sea solamente el madrugar lo que es el hecho de la oración, porque Dios nos impresiona con tus madrugadas. Hay gente que ha madrugado más que tú, hay gente que ha orado más que tú, o sea, Dios nadie lo va a sorprender, pero si nosotros somos intencionales y buscamos genuinamente al Señor, el Señor te va a responder y vas a ver la diferencia. Bueno, voy a la oración que no he entrado en ella. Versículo 11, 1:11 dice: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Mira quiénes eran ellos. Número 1, eran sus siervos, y número 2, se complacen en honrar su nombre. O sea, queremos hacer tu voluntad, de verdad, Señor, lo que tú digas, lo queremos hacer. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. ¿De qué hombre está hablando Nehemías? Del rey Artajerjes. Le está pidiendo, mira el propósito, mira que él ya sabía el plan y la ruta. Él no se movió en sus emociones, él no se movió en su rapidez, él se movió en su disciplina espiritual. Y le dijo: Señor, te pido que me concedas éxito y ganarme el favor del rey. Porque él sabía que su posición como copero le iba a abrir puertas de gracia y de favor para el proyecto que él tenía. Nosotros debemos hacer lo mismo. Señor, yo sé que hay esta necesidad, yo sé que hay esta situación difícil en mi casa, pero esto es lo que yo te pido. Te pido que yo tenga favor y gracia delante de mi jefe para esta reunión que voy a tener con él. Tú sabes que cuentas con el favor de Dios cuando eres obediente, cuando estás escuchando su voz, cuando estás aplicando su palabra. Él te está respaldando. Y cuando hables con las personas en autoridad que tengas que hablar, Dios va a abrir ¿qué? Puerta. El pastor Oscar lo dijo. Con el tema del piso, yo hice averiguaciones, nos movimos varios de nosotros, varios quotes, varios estimados. Yo dije, bueno, hay uno que es alguien conocido de la iglesia, y me dijo, conseguí un precio $29,000, y el tipo me dijo: hermano, esto no se lo da a nadie, por 16,000 pies cuadrados, eso no se lo da a nadie, me dijo el muchacho. O sea que no hay nada que hacer, de pronto hasta le podemos rebajar algo más, pero de ahí no va a pasar. Y el Señor nos dio a la iglesia por $16,000. Este señor me dijo: es que no va a conseguirlo por otro precio. Y yo sé, o sea, el tipo no me estaba mintiendo. Es que, ¿quién hace eso? Es el Señor. No es, yo sé que el pastor es muy lindo, es una persona bella, maravillosa, es un caballero, pero no lo hace el pastor, lo hace Dios a través del pastor. Lo hace Dios a través de ti, a través tuyo. Cuando nos movemos en real confianza de que Dios está con nosotros, Dios abre puertas. Y él me dijo a mí, porque yo le dije: bueno, pastor, yo estoy ya estamos seteando todo lo que son las utilidades, y una utilidad o un servicio muy, muy importante de la iglesia es el aceite de la calefacción de la iglesia. Usted sabe que la iglesia 183 años y hay un tanque de 20,000 galones de aceite. Mira, así con todo y silbido. Usted sabe, eso vale billete cenar, eso es fuerte. Y entonces llamé a la persona, es una compañía que lo ha hecho por 183 años. Y entonces yo le dije: mire, hasta hablé con el dueño, de apellido Van Doren, que están ahí en White House, Yo le dije: yo también vivo en White House y no sé qué. Bueno, ahí hablamos un rato y me dijo: mira, te voy a pasar a la persona que está a cargo, Stephanie. Entonces hablé con Stephanie y me dio el precio, y yo le dije: pastor, este es el precio. Y me dijo: mi hijo, pregunte por un descuento. Yo: pero pastor, ya me están dando el descuento aquí, me dieron un descuento del servicio por un año, no nos van a cobrar por un año el servicio de las estas. Pregunta por un descuento. Y yo, en el nombre de Jesús, lo voy a hacer. ¿Sí o no? Y yo hago mi email bien pulidito,
fulana de tal, Dios te bendiga, qué oportunidad tan grande, te doy gracias por ese descuento que ya nos estás haciendo maravilloso, pero mira, nosotros vamos a continuar el legado de la Iglesia Bautista de 180. No, la verdad, todo como es, pero realmente mostrando. Y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a hacer un descuento adicional de $230 más al mes. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor cuando nosotros confiamos en Él? Y no es solamente para nuestro beneficio, es para la bendición de la iglesia, es para la bendición de todos nosotros. Pensemos que no es, mucha gente, pero es que es su iglesia, pastor. No. Esta es la iglesia del Señor. De hecho, Pastor Flemings, de Primera Iglesia Bautista, vio el corazón de nuestros pastores en la iglesia. No en una iglesia, sino en la iglesia. Y eso fue lo determinante de parte de Dios. Eso fue determinante de parte de Dios, porque nunca hemos pensado en nosotros, sino hemos pensado en la iglesia del Señor Jesús. Aprendamos a orar con intencionalidad, con propósito, con un objetivo, y estar nosotros dispuestos a obrar, sea cual sea la orden. Amén. Seamos valientes, el Señor está con nosotros. No tengas temor, porque pues que yo no sé, bueno, nosotros tampoco. El pastor dijo ahorita, ya me volví experto en quotes, pero hace 2 meses no eras experto en quotes. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor lo va a uno puliendo, es así, es asá, te va dando la dirección como si fueras experto. Ese es el Señor. Nehemías era ¿qué? Copero del rey. ¿Qué tiene que ver un copero del rey con reparar y levantar murallas? ¿Qué tiene eso que ver? Nada. A menos yo no lo veo por ninguna. Si usted lo ve por alguna parte y me dice de pronto la exégesis y la hermenéutica de eso, wow. Pero de copero a reparar murallas no. Pero en Dios era la persona idónea para lograr ese trabajo. Así que tú y yo también lo podemos hacer en el Señor. Ahora, llega el momento de la verdad, de poder presentarse delante del rey. Versículo 5 de Nehemías 2 nos habla, y voy a ir un poquito en contexto, que no tenemos el tiempo de ir a todos los textos bíblicos, pero Nehemías se presenta 5 meses después. Desde el momento que oró hasta el momento que se le dio la oportunidad fueron 5 meses después. Y este copero se presentaba ¿cuántas veces? Todos los días delante del rey. ¿Tú te imaginas eso? 5 meses después, ¿en qué momento vendrá la respuesta? Si todos los días yo me presento delante del jefe y el jefe no ve nada nuevo, no ve nada raro, yo no sé cómo entrar, ¿qué pasará? 5 meses después, el rey le hace una pregunta a Nehemías. ¿Sabe cuál fue la pregunta que le hace a Nehemías? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan triste? Se dio cuenta después de 5 meses la tristeza de Nehemías. Y a veces nosotros queremos las respuestas de Dios así, ¿no? No, que hoy ore ya, para mañana es tarde, Dios. No, pero el Señor lo puso a esperar 5 meses. 5 meses él iba y ¿dónde está el vino? Venga a ver. Se lo tomaba, pero no estaba feliz. Y el rey lo conocía porque es una persona de confianza, ya les dije. Y el que responde, Nehemías dice, bueno, ¿cómo no voy a estar triste? Si mi ciudad, si las murallas, si los sepulcros de mis antepasados están totalmente en ruinas, las murallas destruidas, me duele esto. Y era un gran riesgo porque el rey dijo, bueno, pues qué vaina, pero pues bueno, mañana nos vemos. Mañana lo espero para que siga probando el vino. Pero él le dice lo siguiente: si su majestad, verso 5, le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, mira la manera, ¿no? Mira el respeto, mira la manera en que uno hace una petición, es con respeto. ¿Cómo debemos predicar el evangelio? Con respeto. Le ruego que me envíe a Judá. ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo de él allá? Ninguno. ¿Qué se beneficiaba el rey Artajerjes de enviarlo? Nada. Él lo necesitaba ahí para que probara todos los días el vino. Yo no le dijo, yo no lo contraté a usted para ir a edificar murallas. ¿Qué le pasa? Siga trabajando en lo que yo le he puesto a hacer. Ese era el
temor del hombre. Pero ¿qué hace Dios? Cosas sobrenaturales. Le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. ¿Qué le responde el rey Artajerjes? Le dice, ¿y para cuándo? No, ya, mándeme ya. ¿Cuánto vas a demorar? Y se pusieron de acuerdo en el plazo de cuánto tiempo iba a demorarse allá. Sabemos que fueron 52 días. Sin embargo, Nehemías dice, ya como me gané el favor de poder viajar, permítame hacerle una petición un poco más osada, mi querido rey. Y el versículo 7 dice, si al rey le parece bien, ruego a usted que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad que están junto al templo, también la muralla de la ciudad y la casa donde voy a vivir. El rey se puso furioso ante la manera tan confianzuda de Nehemías. ¿Dice eso el texto? No. El rey accedió a mi petición. ¿Por qué? Porque Nehemías era muy querido, porque era muy buena gente, porque era el mejor copero de la historia. No, porque Dios estaba actuando a mi favor. Recibe eso para tu vida. Dios está actuando a tu favor. Repito, Dios está actuando a tu favor. No tengas temor. Nehemías tenía mucho miedo, dice el texto, con mucho temor le dije eso. Con ese respeto, por supuesto, era el rey, aunque había cierta confianza, era copero y tal, pero él se acercó con la confianza y la seguridad de que estaba hablando con quien tenía autoridad, y si tenía favor y gracia, sky's the limit. Sky's the limit. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, entregué la visa, prácticamente, entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran oficiales del ejército y de la caballería. ¿Qué nos muestra eso? Que Dios se pasa de favor y gracia con nosotros. Uno a veces dice, bueno, Señor, llévame con bien a los Estados Unidos, que yo pueda llegar allá a sentarse. Y llegaste acá y empezaste a trabajar y te va bien en el trabajo, puedes comprar tu casa, empiezas a venir a Iglesia Cristiana a integrar, tus hijos empiezan a decir, y dices, wow, Señor, tú me diste mucho más de lo que yo había pensado. Amén. Esa es la historia de nosotros los inmigrantes cuando confiamos en el Señor. Esa es la historia de un hijo de Dios cuando pone su confianza en el Señor, recibe mucho más de lo que pidió o pensó que podía recibir. Vivamos en esa bendición de Dios. Vivamos en ese favor de Dios, vivamos en esa gracia de Dios que nos sostiene y nos fortalece. Es por Él y es para Él, para que Él se lleve la gloria, que Él se lleve el honor. Yo no contaba con tanto favor, hubiera pensado Nehemías, pero yo sí cuento con un Dios que puede hacer cosas muy grandes por sus hijos. Nosotros nunca hubiéramos pensado que Dios hubiese tenido algo así, pero Dios se pasa con sus hijos. Dios es Dios de generosidad, de abundancia y de bendición para tu propia vida. No pensemos que Dios no lo puede hacer. Dios lo puede hacer en cada uno de nosotros. Mis amados, Nehemías pasó con esa inquietud. Mira cómo comenzó todo. Una pregunta: ¿cómo están mis hermanos allá? Comenzó con una inquietud a pasar a ser el gobernador de la provincia y el encargado de reconstruir las murallas de Jerusalén. Y hoy tenemos la vida de Nehemías en la palabra de Dios. Si no hubiera sido así, nadie hubiera sabido quién era Nehemías. Pero como le prestó atención a la inquietud, la presentó al Señor, caminó con el Señor, vivió en Él, vemos los resultados. Y esta es la introducción nomás. La próxima semana vamos a ver qué pasa cuando llega allá. En las próximas semanas vamos a ver qué oposición se le presenta allá y cómo Dios lo dirigió y le dio herramientas para seguir adelante. Yo quiero dejarte por hoy con 6 cosas que no podemos dejar de ver en estos pasajes que acabamos de ver. Número 1, cuando entregamos nuestra vida al Señor, Él cumple en nosotros su propósito. Si tienen ahí, perfecto, gracias. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, Él cumple en nosotros su propósito.
Eso lo vemos en el Salmo 138, versículo 8. El Señor cumplirá en mí, ¿qué? Su propósito. ¿Quién dice amén a eso? No hay tarea imposible para Dios. No puede decir, uy, no, Dios, esto está como muy difícil. Para mí sí, imposible, pero para Dios no. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Has meditado en ese texto? Romanos 8:31, medítalo. Aquí te doy pasajes para meditar esta semana. Número 3, Jesús es nuestro mayor y mejor, entre comillas, copero. ¿Quién se presentó delante del Padre Celestial intercediendo por nosotros? Con su preciosa sangre, Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Intercede por nosotros día y noche. Tú cuentas con intercesión del más alto nivel, del Hijo de Dios, por ti y por mí. Hebreos 4:14, léelo, ahí están las escrituras. Número 4, no menospreciemos donde Dios nos haya ubicado. Es allí donde Dios se va a glorificar en tu vida. Lo vemos en la vida de Esther. Recuerda que Esther era la reina del rey Asuero, que también estaba en el reino persa, en el mismo reino donde estaba Artajerjes. Y este rey, su antigua esposa, lo abandona porque el tipo también era terrible, y hay un concurso de belleza y se lo ganó Esther. Y estando ahí en esas cosas muy entre comillas de la sociedad, del día a día, cotidianas, su primo Mardoqueo, que la había criado, le dice, ante la amenaza de destrucción del pueblo de Israel, le dice: tú estás ahí con un propósito, tú estás en ese lugar con un propósito, esa influencia Dios la va a usar. Y así fue, la influencia de Esther salvó a toda una nación que pudo haber sido exterminada. No menospreciemos donde Dios nos haya ubicado. Y número 5, aunque Dios obra a través nuestro, no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Si dejamos de vernos a nosotros como los que tenemos la carga, la responsabilidad, no, dejémosela al Señor. Yo voy a confiar en Él, me voy a lanzar y voy a descansar en Él, y por eso puedo hacer lo que hago, porque descanso en su poder sobrenatural sobre mi vida. No se trata de nosotros, se trata de Él. Hechos 20:24 nos lo enseña. Y número 6, cuando confiamos en el Señor, debemos prestar atención a la inquietud de su espíritu, y al movernos en fe podemos descansar de que Dios va a obrar a nuestro favor. Santiago 1:6. Amén. Dios tiene cosas grandes, maravillosas, dice la palabra, ojo no vio, mente no percibió las cosas que Dios tiene para sus hijos. ¿Lo recibimos en esta tarde? Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar en el nombre de Jesús en este día? Oh, gracias, Señor. Levanta tu voz, dile: gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos hoy, Dios, de acercarnos al texto bíblico y ver a través de Nehemías, a través de las circunstancias de este hombre, cómo tú lo usaste, cómo tú le diste favor. Y yo oro, Padre, para que cada uno de los que estamos aquí presentes no menospreciemos donde tú nos has ubicado, Señor. Yo te pido, Señor, que en los lugares de trabajo, en esas oficinas, en esa casa donde tú estás trabajando, donde estás cuidando a tu hijo, a tu hija, donde tú estás trabajando en la fábrica, en la compañía, en donde estés, recuerda que Dios te ha puesto ahí para hacer bendición, para tener una actitud diferente, para orar, para interceder. Tú lo que yo podemos hacer en esas situaciones difíciles, podemos decir: yo puedo orar. No tengo de pronto otros recursos, pero tengo el recurso más grande de la oración. Oremos, clamemos al Señor. Él está presto, dispuesto a escuchar, a atender tu oración. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque aquí hay un ejército de hombres y mujeres que se levantan con completa confianza y seguridad de que el favor del Señor está con nosotros. Tú estás con nosotros. Vamos a pedir, vamos a tocar puertas y se abrirán en el nombre de Jesús para bendición del cuerpo de Cristo. No se trata de nosotros, no se trata de nuestro bienestar ni de cómo nos vaya a nosotros, se trata de
ti, Señor, se trata de tus propósitos, se trata de tus designios maravillosos en nuestra vida, Señor, y en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Padre. Seguimos confiando, seguimos caminando. Cada semana se presentan retos en nuestros hogares, en la reconstrucción de la iglesia, pero cada semana vemos tu mano maravillosa obrar con poder sobre nosotros, Señor. Toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento sean siempre dados a ti. Dile conmigo: Señor, yo te doy gracias porque tú vas delante de mí, porque tú abres camino, y aunque no lo pueda ver, siempre, siempre estás obrando. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo con gozo dice amén y amén. ¿Quién le da un aplauso a aquel que obra en medio de nuestra vida? Gracias, Padre.